voy a preguntar una cosa. A ver, pregúntame. No sé si lo sabré responder, ya he visto Yo cómo sí te digo, de Nula del cine. Si te digo cuál es el cementerio más grande de España, ¿cuál dirías que es? Pues la Almudena. Correcto. Y si te digo cuál es el cementerio más grande de Europa Occidental, Pues yo creo que también la Almudena. perfecto. Y si te digo que la Almudena es uno de los 10 cementerios más grandes del mundo, ¿te lo crees también? Y que lo tienes en tu barrio. Pues me lo En la creería Lipa. porque tú me lo dices. Vale. Bueno, pues ahora quería comentaros también una cosa, que yo sé que vamos a hablar de la Almudena y os contaré un poquito después, pero te voy a preguntar, ¿sabes cuál es el cementerio más pequeño de España? No. Bueno, pues te lo voy a contar yo y te va a gustar mucho. Y luego, bueno, al final os cuento un poco por qué he querido meter esta introducción. El cementerio más pequeño de España es el cementerio de Bausen, que está en el Valle de Arán, y es un cementerio que guarda una historia muy bonita, y es la historia de Teresa y Sisco, que ellos eran primos, y bueno, pues ellos vivían en ese pueblo, siempre pues habían sido muy queridos por todos sus vecinos, y aparte de eso, bueno, pues tuvieron 2 hijos, pero un día, esto fue por el siglo XIX, que había, pues bueno, había bastantes enfermedades, epidemias, etcétera, pues ella, Teresa, se murió de neumonía, y aquí viene la gran historia del cementerio más pequeño de España, y fue que el cura del pueblo, al no estar casados, ser parientes, se negaba a enterrarles en el cementerio de la parroquia del pueblo. Entonces todos sus vecinos, como muestra de cariño, ese mismo día fueron lo que es a las afueras del pueblo, hicieron un cerco de piedra y bueno, lo que hicieron fue enterrar ahí a Teresa como muestra de cariño a todos los vecinos de que, pues eso, antiguamente pues en la iglesia ya sabéis que estaba mal visto, Sí. Una mujer pues que no estuviese casada, encima tuviese hijos y encima con un pariente, Sí, y en un pueblo. Entonces, bueno, esa muestra de cariño hizo pues que sea el cementerio más pequeño de España y que esté enterrada solamente ella, Teresa. Ah, por eso es el más pequeño, por eso está ella. Eso es. Entonces, bueno, he hecho esta introducción que ya sé que no tiene mucho que ver con la Almudena, porque quería hacer también pues un homenaje a nuestro barrio, a la Lipa, porque somos un barrio de vecinos, somos todos una comunidad, y no sé, esa muestra de cariño de sus vecinos hacia esa persona, pues a mí la verdad que me pareció bastante chula, ¿no? Y nada, pues quería hacer un poco esa introducción y luego ya pues empezar lógicamente con el cementerio más grande de España, que es el nuestro, el cementerio de la Almudena. Yo es que ya lo considero como si fuera mío. Bueno, ¿a que no sabéis cómo hemos conocido a Adrián? Bueno, ¿se lo cuentas tú o lo cuento yo? Pues nada, nosotros nos conocimos comprando magdalenas. Yo todas las semanas voy, ya sabéis que nosotros somos muy defensores del comercio local, y bueno, pues yo fui a la avenida del Marqués de Corbera, a un comercio chiquitito de barrio de productos típicos de varias comunidades autónomas, porque la verdad que está todo buenísimo, y yo cada semana pues voy a comprar mis magdalenas, y me encontré ahí a Maru y a Gelu, y estaban allí, y bueno, pues afortunadamente aquí estamos. Entonces, pues nada, quería saludar también a Raúl y a la tienda de Velázquez, que fue donde nos conocimos. Efectivamente, y ahí Gelu compra siempre el que te encanta comprar todas las semanas sin fallar ninguna. Las empanadas. Uy. 3 empanadas ahí y aceitunas. Las empanadas, las aceitunas y el queso. Hombre, es que el queso... Un queso, No que puede según faltar. Gelu está buenísimo, pero que he hecho una peste que he hecho queso. O sea, Y lo bueno que está. yo no puedo con el queso ese que está buenísimo, que es de, no sé dónde es, tú lo sabes. Porque Pues hay uno de no me atrevo- Valencia, otro de Cuenca... No me atrevo un ni poco a de todo. acercarme, que tiré el envase y es que cada vez que abro el cubo, ahora que ya huele a pies. En fin, vamos a dejar eso, vamos a seguir con el cementerio. Yo lo afirmo porque las empanadas y todo está buenísimo, la verdad que sí. Cuéntanos. Pues nada, os voy a contar un poco, bueno, para que conozcáis un poco el cementerio de la Almudena. Había pensado pues que nos diéramos un paseo juntos y que vayamos viendo un poco pues los personajes ilustres que tenemos en la Almudena. Y bueno, contaros cosas más allá un poco de que todo el mundo sabe pues que está enterrada Lola Flores, que está enterrado también pues Antonio Flores, el Pescailla. Y bueno, en primer lugar poner un poco en contexto lo que es el cementerio de la Almudena. Teniendo en cuenta de que, bueno, como hemos dicho, es el cementerio más grande de Europa Occidental,
tiene 120 hectáreas de extensión. Yo ya sabéis que suelo ir en bicicleta y bueno, pues recorrerlo lo que es alrededor son entre unos 5 o 6 kilómetros para que veáis un poco la envergadura de lo grande que es. Tiene como forma de triángulo también. Y bueno, para que conozcamos un poco más el cementerio, está estructurado en 3 partes, ¿vale? Por un lado está la parte católica. Ya sabéis que en un anexo que está en la avenida de Daroca está el cementerio civil. Sí. Y luego, dentro del cementerio civil hay una puerta muy pequeñita de color verde que la gente se piensa que está cerrada, pero cuando tú la abres accedes al cementerio judío, al cementerio hebreo. Ah, pues yo nunca he empujado la puerta, fíjate, y paso muchas veces andando por ahí y no se me ha ocurrido empujarla. Bueno, No sé, será porque me da mal rollo o algo. pues ya has O porque descubierto. pienso que está cerrada, efectivamente. Pues la puerta está abierta. Entonces, algún día, si queréis entrar, cotilláis un poco, ¿vale? Porque, bueno, siempre suele haber allí. Bueno, lo que es un poco el rito judío es que ellos normalmente, lo que es la empresa funeraria, no suele entrar dentro del recinto, sino que es la propia familia la que accede dentro del recinto con lo que es el difunto, eso es. Y nada, pues proceder al enterramiento, que normalmente se suele hacer en tierra. A diferencia, pues bueno, que antiguamente. O sea, no hay incineración en el rito judío. Normalmente no, ellos están totalmente en contra de la incineración, lo hacen directamente en tierra. Y bueno, pues un poco lo que os quería comentar también, hablando de esta estructura, ¿no? Del cementerio católico, el cementerio civil y el cementerio judío, lo que es la gran historia del cementerio de la Almudena y que sobre todo la gente del barrio yo creo que no la conoce muchísimo, no la conoce mucha gente. Y bueno, quiero empezar en primer lugar. ¿Tú sabes quién fue la primera persona que se enterró en el cementerio de la Almudena? No. Vale, pues bueno, te lo cuento. La primera persona que se enterró en el cementerio de la Almudena fue un niño. Y ese niño era un párvulo de 14 meses que se llamaba Pedro Regalado Olmos y Ania y falleció en una epidemia de cólera que hubo en Madrid en el siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta historia y por qué os he contado un poco toda esta introducción? Pues porque esta historia fue mucho más allá. Aquí vuelve a intervenir de nuevo en la iglesia, como pasaba en el antiguo cementerio que os contaba, en el más pequeño de España. Y la gran historia es que, bueno, antiguamente a las personas se las enterraba en las parroquias de los barrios, Sí. ¿no? Entonces, bueno, por motivos de salubridad, porque en aquella época había muchísimas epidemias, en Madrid en el siglo XIX pues había epidemias de cólera, de fiebres tifoideas. Entonces, bueno, en el siglo XIX hubo una epidemia muy grande de cólera en Madrid y se tomó la decisión, por una real orden, de que se construyeran los cementerios en el extrarradio de las grandes ciudades, por motivos de salubridad, porque la gente, como se les enterraba en tierra, pues podían incluso seguir contagiando, si se habían contagiado pues de cólera o de alguna enfermedad. Sí, porque ahora el cementerio de la Almudena está dentro de, pero antiguamente estaba fuera de. Claro, eso es. Estos terrenos, que son los terrenos de la Elipa, como se llaman, fueron además elegidos porque tienen forma como si fuese un desierto o como forma de duna. Y lo curioso de esto es que tienen forma de duna y están elegidos precisamente para que cuando sopla el viento, antiguamente pues se enterraba en el suelo y el olor que desprendían los cementerios era horroroso. Pues era una manera de que el aire circulara por el cementerio y no hubiese ese fuerte olor que desprendían. Entonces, bueno, no me quiero salir mucho de la otra historia, porque, bueno, lo que os comentaba, antiguamente se enterraba en las parroquias y por una real orden se decidió comenzar a construir en el extrarradio, en las afueras de las ciudades, pues grandes camposantos donde pues, se empezara a poder enterrar a tanta gente que estaba muriendo en las epidemias, como pasó además incluso en el COVID. Sí. Que pues eso, que moría mucha gente a la vez y toda esa gente tenía que ser enterrada en algún lugar. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que empezó a construirse el cementerio de la Almudena. Esto fue en el año 1884. Empezó lo que es la construcción del cementerio, pero en Madrid hubo una gran epidemia de cólera. ¿Qué pasó? Pues que no tenían sitio donde empezar a enterrar a tanta gente que estaba falleciendo por esa epidemia de cólera. Y aquí es donde viene la gran historia, porque la Iglesia se negaba a bendecir la parte católica del cementerio. ¿Qué pasa? Que si la Iglesia no bendecía la parte católica del cementerio, no se podía comenzar a enterrar. ¿Por qué? Porque los cristianos, para poder que sea terreno santo, tiene que estar bendecido por la Iglesia. ¿Por qué no quería la Iglesia bendecir? ¿Por qué no querían bendecir esos terrenos? Pues por lo mismo de siempre, porque de cada enterramiento que se hacía en una parroquia,
ellos siempre se llevaban una parte. Mm. Ahora vais cogiendo el engranaje, ¿no? Ujú. Pues ¿qué pasó? Que claro, el rey Alfonso XIII decía, por favor, ir a bendecir el cementerio porque es que no tenemos dónde meter a tanta gente y ya en las parroquias no había prácticamente espacio. Entonces, bueno, pues ya estaba un poco, como quien dice, cabreado, ¿no? Y dijo, o venís a bendecir el cementerio o voy a ir al cementerio civil al entierro de una suicida que se llamaba Maravilla Leal y fue la primera persona que se enterró en el cementerio civil, en la parte civil. Por eso os he hecho un poco la intro de cementerio católico, cementerio civil y cementerio judío. Entonces, él forzó a la iglesia yendo al entierro de una suicida para que bendijera, claro, porque en aquella época pues era una locura que un rey fuese al entierro pues, de una persona no creyente y que encima se había suicidado. Bueno, tengo que decir que siempre se ha dicho que se había suicidado, pero luego no se suicidó, o sea, murió de tuberculosis. Yo lo he descubierto esto hace no mucho. Y bueno, el caso es que él fue, y eso está documentado, él fue al entierro de Maravilla Leal y ya la iglesia como que empezó a entrar un poco, empezó a entrar un poco en el terreno y dijo, vale, pues voy a bendecir el cementerio, pero de cada enterramiento, tanto de adulto como de niño, me tenéis que dar una parte, una pequeña partecilla, eso es. Entonces ya, pues bueno, bendijeron la parte católica y ya se enteró la primera persona, el primer cadáver, que es el niño que os acabo de comentar, Pedro Regalado, Ania y Olmos, se llamaba. Y nada, pues esa es una de las historias más potentes que tiene la Almudena y que no mucha gente conoce tampoco. Bueno, es que yo creo que vamos... ¿Tú conocías algo de esto? Vamos, lo que sí sabíamos era que cuando una persona se suicidaba no se podía enterrar en sagrado, como se llamaba por aquel entonces, ¿no? Pero tampoco sabía que el rey había ido al entierro de alguien que se había, en teoría, suicidado. Eso es, pues bueno, la primera persona que se enteró en la parte civil fue Maravilla Leal. Y bueno, así más cosas que os quiero contar también. Bueno, no sé si habéis estado, bueno, vosotros sí habréis estado, alguna vez habéis pasado por el pórtico del cementerio de la Almudena, que es la zona como un poquito más monumental. Sí. Y bueno, pues el pórtico también guarda también sus historias, porque si os fijáis, no sé si os habréis dado cuenta que el pórtico tiene como forma de abrazo, como si fuese, o sea, tiene como una forma como de medio arco, eso es, pero eso tiene todo pues bastante simbología, porque realmente lo que está haciendo, cuando tú llegas al cementerio, lo que hace es abrazarte, como consolarte, porque vas a entrar a un lugar sagrado, ¿no? Entonces, lo primero que te vas a encontrar en el pórtico es el Cristo del Perdón. Entonces, el pórtico te está abrazando, te está consolando. Si os fijáis, justo en la misma entrada hay un Cristo, pues ese es el Cristo del Perdón, que lo que está haciendo es perdonarte los pecados. Y luego, justo una vez has accedido dentro por la parte trasera, está el Arcángel San Miguel. Entonces, tiene una balanza y una serpiente, y lo que hace es pesar tu alma. Si has sido buena persona, ya entras al lugar sagrado con los pecados perdonados. Y si no, pues ya sabéis dónde va tu alma. Gelo, tenemos que dar una vuelta por el cementerio porque yo me he perdido eso, ¿eh? Os está picando el gusanillo, ¿a que sí? Sí. Lo de la entrada sí, pero lo del... no. Lo de la balanza no. ¿A que no os habéis fijado que justo detrás está el arcángel? Pues sí, cuando vayáis fijaros porque es una pasada. Y luego, bueno, según entráis, ¿qué es lo primero que se ve? Tú según entras por el pórtico, ¿qué es lo que ves? Según entras, cuando habéis estado. La capilla, ¿no os impacta la capilla? La capilla y el ángel exterminador. Ese. Y el ángel. Vale, pues os voy a contar un poco de eso que os va a gustar, que más se conocen. Pero bueno, la capilla del cementerio de la Almudena, que es donde se da el último responso, que después de acceder ya al cementerio, ¿qué es lo siguiente? Entrar a la capilla, se da el último responso, que es una misa que se ofrece a la persona si es creyente. Y bueno, la iglesia es uno de los pocos monumentos modernistas que tenemos en Madrid. Y es espectacular. O sea, la iglesia, tú la ves y es preciosa, está cargada de simbología. De hecho, tiene una torre con un reloj. ¿Y el reloj qué es lo que marca? Ah, pues no lo sé, las horas. El reloj lo que marca es el paso del tiempo, el tiempo que nos queda de vida. Y ese reloj y ese campanario, al ser una iglesia, no tiene campanario.
Entonces, al tener solo ese reloj, lo que viene a marcarnos es el tiempo que nos queda de vida. Y luego, si os fijáis también en lo que es esa torre, si algún día os dais un paseo, fijaros que hay búhos que están postrados en la parte de arriba, justo pegados lo que es al tejadillo, y es porque los búhos son los guardianes de la noche, los vigilantes del cementerio. Y luego lo más impactante y lo que más te llama la atención cuando entras al cementerio es que sobre esa capilla hay un ángel que se llama Fausto, que lo conoce, bueno, es muy conocido prácticamente por todo el mundo. Y bueno, por la noche, la verdad, sobre todo con los cambios de luz, te impacta un montón ver a Fausto, porque, no sé, da ahí una sensación de mal rollo, de mal fario cuando lo ves. Sí. Bueno, pues ese ángel estaba situado en la entrada del cementerio y a la gente pues no le daba muy mal rollo cada vez que pasaba al lado de él. Y fíjate que es un ángel. Sí, fíjate que es un ángel. Sí, sí. Bueno, pues la curiosidad es que al final se tomó la decisión de este ángel ponerlo en la cúpula de la capilla de la Almudena. Y bueno, ¿qué es lo que tiene de peculiar este ángel? Este ángel tiene una leyenda y varias historias porque está sentado como postrado en una silla y justo sobre sus rodillas tiene una trompeta. ¿Qué es lo que cuenta la leyenda? Pues cuenta la leyenda que si tú pasas al lado de Fausto y le escuchas tocar la trompeta, pues que te quedan pocos días de vida. Y luego, bueno, la otra gran leyenda... Por eso es mejor pasar con los tapones puestos, por si acaso. Eso es. Yo cuando voy en bici voy siempre con los tapones puestos y con los ojos cerrados. Así pasa que algún traspié me pego alguna vez. Fíjate, nosotros tenemos, según nos asomamos, porque también vivimos en el barrio, según nos asomamos, en mi ventana, ahora ya no lo veo porque hay un árbol muy grande que ha crecido mucho, pero antes lo primero que veía era el ángel. Y decía, el ángel exterminador. Y yo miraba la trompeta y decía que no se le acerque la boca por Dios bendito. Y me daba un mal rollo. Ahora como hay un árbol ya, pues no lo veo. Cosa que me alegro. Pues mira, mejor que te hayan puesto un árbol delante, porque madre mía, como escuches la trompeta ya sabes, te quedan 2 tardes. Bueno, todo depende porque ¿de quién es la trompeta? ¿No, Gelu? Puede ser de un vecino que esté ensayando, en fin. Es mejor no pensarlo. Pues nada, bueno, también tiene otra historia. También dicen que el día del apocalipsis, que Fausto se levantará de la silla, tocará la trompeta y todos los muertos del cementerio se levantarán. Teniendo en cuenta un apunte, tiene 5 millones, hay más de 5 millones de personas inhumadas en el cementerio. O sea, hay más gente muerta en el cementerio que vivos en la ciudad de Madrid. Sí, sí, sí. Madre mía, esto va a parecer el Walking Dead. Totalmente, The Walking Dead. Yo lo que sé, cuando era jovencita, me gustaba mucho, pues ya sabes, como hemos estado comentando antes estaba el Iker Jiménez cuando era muy jovencito, pero había un programa de radio, ¿cómo se llamaba? Que lo tenía Jiménez del Oso, y decía, vas al cementerio con una grabadora y tal, y se escucha, y no te decía que se escuchaban los muertos, pero sí el chisporrotear del fósforo de los huesos. Uf, y entonces tontas de nosotras, como todos los jovencitos, cuando tienes 16 años, decía, ¿qué hacemos esta noche? Pues vamos a dar una vuelta. El cementerio evidentemente estaba cerrado, pero te ibas por la verja, ¿no? Con la grabadora en la mano a ver qué escuchabas. La verdad es que nunca conseguimos escuchar nada más que no sé si es un búho o una lechuza, fíjate. Eso ya sí. A ver, yo os voy a decir una cosa. Yo, depende, pero normalmente intento, por lo menos 1 o 2 veces a la semana suelo ir al cementerio de Almudena a darme una vuelta. Y a mí nunca me ha pasado nada ni he escuchado nada. Yo creo que la gente tiene lo que te decía antes, que es como que hay una connotación negativa de los cementerios y incluso hay gente que le da mal rollo, que no quiere entrar. Y hay unas esculturas maravillosas en el cementerio de la Almudena. Desde luego. Pues yo te tengo que decir que pasando la calle esta que ahora han puesto un carril bici, la carretera, que está pegada a los muros, vale. Pues una tarde-noche ya, viniendo con unos amigos de vuelta, no había nadie, absolutamente nadie, no pasaban coches, y empezamos a oír un silbido. Eso era un buito. Sí, un buito, pero que nos iba siguiendo el silbido. O sea, tú ibas andando y ibas siguiendo el silbido, y claro, te empiezas a acojonar, dices, ostras, estamos al lado y... Eso sería sugestión, yo creo. ¡Qué cabetas! Y nosotras con 16 años ahí intentando grabar algo. Pues ya ves.
De todas maneras sí que se decía, no, porque se escucha, decían en aquel entonces, y luego se dijo que es que el fósforo de los huesos, cuando se descompone, emite como un chisporroteo. Como un crujido, un sí. chisporroteo, sí, eso dicen. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué pillamos, y como seguíamos el programa este de Jiménez del Oso de cosas paranormales, pues dice, bueno, y si ya de paso escucho una cacofonía, no. Pues mejor todavía, pero nunca escuchamos nada. Bueno, yo la verdad que no he escuchado nunca nada. Sí es verdad que hay gente que es muy supersticiosa y es verdad que, bueno, en el cementerio hay bastantes colonias de gatos, pero que están controladas y además los cuidan, los dan de comer, los desparasitan y los vacunan y todo, porque también hacen una labor muy importante en los cementerios a la hora del tratamiento de las plagas. Sí, claro. Pues evitan de que haya ratas, Sí. pues, todo ese tema. Y bueno, sí es verdad que, jolín, hay épocas del año que yo veo bastantes gatos negros, pero llega un momento en el que de repente los dejo de ver, como que han desaparecido. Y yo tengo la sensación, ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que les deben de hacer algo porque yo no puedo entender que desaparezcan cuidándoles todos los días. Luego, por ejemplo, hay gente que las tumbas porque hay tumbas de masonería, de los masones, que se dedica a destrozarlas también. Por eso, bueno, también quería poner un poco en el foco aquí y hacer un llamamiento, pues que hay que proteger el patrimonio cultural que tenemos, porque, bueno, el cementerio la verdad que es muy complicado hacer un mantenimiento porque es enorme. Muy grande, sí. Y luego cada sepultura es privada y el mantenimiento de la limpieza corresponde a los familiares o al responsable de esa sepultura. Pero siempre pues pido que cuando vaya la gente, que lo disfrute, porque es un museo gratis al aire libre de la historia de Madrid. Pero sobre todo pedir que cuiden el entorno, que sepan de que estamos en un lugar sagrado, también que hay que respetar a las personas que allí están. Y que es un sitio en el que podemos disfrutar todos. De hecho está catalogado como un parque público, con lo cual podemos ir a disfrutar de él. Yo la verdad es que, a ver, no soy capaz de adentrarme mucho, no por miedo, sino porque me pierdo. O sea, voy a tener que buscar algo, un mapita o algo, porque es verdad que alguna vez, incluso en coche, Sí. te pierdes. Yo te voy a ser sincero, me dedico todos los días con la bicicleta a sacar gente del cementerio que se ha perdido. Y esto es así, de verdad. Y de hecho, mira, lo que te he contado de Fausto te va a venir muy bien, porque hay zonas del cementerio en las que yo, por ejemplo, si te dejo, si no tienes un buen sentido de la orientación, te pierdes. Sí. Pero a que no sabes cómo encontrar la salida. Pues no. Con Buscando Fausto, al ángel. buscas a Fausto y estás en la salida. Entonces mucha gente se orienta y se guía por eso a la hora de salir. Pero Y bueno. es que andando me alejo poco. Y cuando por desgracia tienes que ir porque tienen que enterrar a alguien que además tiene una sepultura y tal, y te dicen en tal calle, no sé qué número, y dices, ¿y ahora? O sea, Sí, entras sí. y con el coche y dices, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? Y cuando llegas dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo salgo? O sea, Sí, bueno, ya sabéis que yo hay mucha gente que me escribe y me dice, es que he ido al entierro de un familiar y es que ya no sé volver al sitio donde le No, hemos no sé, enterrado. no sé, no. Me pregunta además muchísima gente y me dice, no, es que ahí está enterrado mi abuelo, que lo estoy buscando. Y digo, ya, pero es que este cementerio es muy grande, aquí hay más de 5 millones de personas inhumadas, a ver cómo encontramos a tu abuelo. Claro, yo que lo conozco, a veces incluso algún vecino me ha pedido buscar una sepultura por esto que os estoy contando y yo pues le doy nociones y la acabamos encontrando, pero si tú no has ido nunca, es muy complicado orientarte, buscar y encontrar algo. fíjate, mi abuela pues falleció hace un porrón de años y la enterraron de estos, no sé si son muchos, que son para 99 años. Sí, normalmente es una concesión. O sea, tú puedes, lo que haces es comprar una concesión por un tiempo, por un plazo determinado, y cuando termina esa concesión o renuevas o si no irías a la fosa común, si no tus familiares no. Pues yo creo que mi padre no lo renovó, con lo cual esa se perdió. Y mi madre, que por desgracia también falleció, ella está en el Jardín del Recuerdo. El Jardín del Recuerdo, sí, pero ese sitio es para depositar las cenizas. Las cenizas, sí. Para la gente que ha sido incinerada. Pero ahí no me pierdo, porque según Está la entras entrada. está la entrada. Eso sí, eso sí. Entonces dice, bueno, a ver, hay una plaquita de nada, pero bueno, si quieres dejar una flor y la dejas y no me pierdo, o sea, no. Pues sabes que el 70% de las personas que fallecen se incineran.
¿El 70? Pues Sí. sí, mucho. Y luego aparte, claro, es que ya no hay espacio Sí. prácticamente para poder Sí. enterrar a la gente y ya pues se está tomando un poco más la decisión por parte de las familias de hacer incineraciones. Y hay otro detalle que no sé si lo sabe mucha gente, pero el crematorio del cementerio de la Almudena fue el primer crematorio que hubo en España y se inauguró en los años 70. Luego tiene 3 hornos crematorios y aparte de ello, bueno, normalmente funcionan con gas y ese gas lo que hace es durante 3 horas, o sea, para que una persona pueda ser incinerada durante unas 3 horas tiene que estar dentro de ese horno. Y luego se utiliza una máquina que se llama cremulador, que lo que hace es pues, convertir las cenizas y los huesos en polvo, los restos que han quedado dentro de ese horno, y luego ya pues, bueno, se depositan en urnas o en residuos familiares y ya pues, bueno, se puede llevar a la unidad de enterramiento, que normalmente la gente se lo lleva a casa y lo esparce en algún sitio especial para la persona, o en columbarios, porque luego la Almudena tiene todas las unidades de enterramiento, tiene sepulturas, tiene panteones, tiene columbarios, tiene nichos. Teniendo en cuenta de que es el más grande de Europa, pues tiene que dar todos esos servicios. Y esa zona que está tan... Es que no sé si es del cementerio civil, Gelu, que está todo tan destartalado que está... Yo creo que incluso las tumbas yo creo que están incluso vacías porque están las... Pues eso mira, es dentro de la parte católica. Ah, es de la parte católica. Sí, yo dentro pensaba está de lo que hemos dicho, la parte católica, la parte civil y luego el cementerio judío. Dentro de la parte católica está estructurada también en varias zonas, ¿no? Porque es tan grande que está lo que es la necrópolis, que es la entrada principal. Luego está la ampliación, que se tuvo que ampliar porque se necesitaba más espacio, que es como la zona más moderna. Y luego la parte que me comentas es la del cementerio de epidemias, que es donde está enterrado Pedro Regalado, eso es. Y ahí, claro, como son las tumbas más antiguas, pues todas del año 1800, 1900, del siglo XIX, muchas están abiertas, están rotas, pero porque los familiares pues ya no le han renovado la concesión o no tienen descendencia o ya no hay familias que las mantengan. Entonces es o hacen la exhumación y hacen una nueva unidad de enterramiento para dar cabida a una nueva persona o ahí se queda, que se parten. Bueno, de hecho hay muchas que tú, si os dais un paseo, que es lo que os animo yo, por eso os estoy despertando un poco el gusanillo, fijaros dentro de las sepulturas porque en algunas están durmiendo los gatos. O sea, tú te asomas en alguna que ves agujereada y tal por curiosidad y te pegas un susto porque claro, te sale un gato que a mí me pasó incluso una vez que había hasta gatos recién nacidos dentro. Digo, jolín, aquí está toda la familia. Pero bueno. ¿Y algún, cómo se dice, epitafio de estos que sea curioso? Pues epitafios hay bastantes. Bueno, la verdad que te digo, muchos no hay, pero yo por ejemplo tengo un par de ellos que me gustan mucho. A mí me gusta mucho el de Tony LeBlanc, por ejemplo. Tony LeBlanc, ya sabéis que siempre, bueno, ese hombre era un cachondo. Además, fíjate, me he enterado hace poco que Tony LeBlanc siempre iba diciendo por todas las radios y por todos los sitios donde iba y le entrevistaban que él había sido la primera persona que había sido enterrada en el Museo del Prado. Enterrada, que había nacido. Él siempre decía que él había nacido en el Museo del Prado, pero resulta que esto no es verdad. Porque hablaron con la mujer y la mujer decía que no, que se lo había inventado él y que él había nacido en su casa. O sea, que se había reído de todos nosotros. Y de hecho, bueno, lo gracioso es que en su tumba tiene un epitafio que dice aquí yace un cómico, fin de la primera parte. Entonces, bueno, tenía humor hasta para morirse. Sí. y no sé, me resulta curiosa y es una de las más divertidas. Madre mía, cuántas historias, ¿verdad? ¿Y qué te parece si vinieses otro día a contarnos alguna historia así también de... Bueno, pues todo se andará. de fallecidos que tienes? Porque claro, cada uno tiene su vida y dices, tú te falleces y no sabes realmente, ¿no?, tu historia. Claro, de hecho, bueno, os voy a abrir un poco la curiosidad para los que queréis ir al cementerio y os voy a decir un poco algunos personajes ilustres que ahí están para que os entre el gusanillo, porque bueno, aparte de Lola Flores y Antonio, que es el que conoce todo el mundo, también tenemos, por ejemplo, a una de las 10 supervivientes españolas del Titanic, que fue una costurera que acompañó a un matrimonio
de aristócratas a su viaje de luna de miel y bueno, ahí lo dejo. Quien quiera que investigue. Se llamaba Fermina Oliva, esto sí lo tengo que decir, y está enterrada en la Almudena. Luego, bueno, también tenemos a 2 premios Nobel, como son Santiago Ramón y Cajal, Vicente Alexander también, está Vicente Alexandre, y luego, bueno, tenemos escritores como Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, hace poco, por ejemplo, también, hace no mucho, pues Almudena Grandes también, que yo siempre me encanta, o sea, me encantan ellos, o sea, esa familia, no sé, siempre me ha parecido. De hecho, el día del funeral de Almudena Grandes yo estuve allí y tengo que decir que fue precioso. O sea, estaba de fondo, me acuerdo que pusieron música de Joaquín Sabina, había un altavoz grande y sonaba la canción de Noches de Boda. Y luego, bueno, aparte de eso, pues además estaba allí Joaquín Sabina también, estuvieron, pues, yo que sé, un montón de personalidades importantes, estuvo el presidente del gobierno, estuvo todo el mundo, menos el alcalde de Madrid, siendo una de las escritoras más importantes del siglo XIX y que no esté el alcalde de Madrid, vamos, lamentable. Pero lo bonito de esto es que fueron todos sus lectores con sus libros levantados hacia el alto y lo bonito y lo más romántico fue que Luis García Montero, su marido, depositó dentro de la sepultura un ejemplar de un libro que le dedicó a ella que se llama Completamente Viernes y bueno, quien no lo haya leído pues os lo recomiendo porque es un poemario que le dedicó a Almudena y bueno, no sé, me pareció la verdad un gesto muy bonito lo que es dejar el libro y luego todo el contexto de toda la gente con sus libros, todos sus lectores. Luego la música de Joaquín Sabina con Noches de Boda, que es una canción muy bonita, que yo creo que debe ser algo íntimo de ellos. Y no sé, fue bastante especial. De hecho, el entierro de Almudena Grandes y el de Enrique Tierno Galván fueron los entierros más multitudinarios que ha habido en el cementerio de la Almudena. Por ejemplo, Tierno Galván, que fue el alcalde más querido de Madrid, le llamaban el viejo profesor. Sí. Pues se dice que en la comitiva fúnebre le acompañaron más de 1 millón de personas por todas las calles de Madrid. De hecho, no se podía ni entrar en el cementerio el día que lo enterraron. Yo del entierro de Tierno Galván sí me acuerdo, porque además en este barrio de La Lipa, Tierno Galván vino, bueno, cada vez que estábamos de fiesta, que se engalanaba, porque aquí hay muchos patios, se engalanaban los patios. Yo que tenía amigos en un patio, pobrecito mío, Dios le tenga su gloria, para que decirlo, se cogía cada cogorza porque el hombre en cada patio le ofrecían una sangría que habían hecho los vecinos y el hombre nunca decía que no, o sea, desde el primer patio hasta el último y claro, cuando terminaba el pobre hombre ya iba recocidillo, ¿no? Sí, pero eso le hacía todavía más cercano a toda la gente del barrio porque... A ver, también tener en cuenta que fue el alcalde de la movida madrileña, fue el alcalde más cercano a los jóvenes, en una época prácticamente que pues veníamos de una dictadura en la que pues había estado todo el mundo sumido en la mayor miseria de ocio y de absolutamente todo, no podías hacer nada. Y bueno, pues fue como un ángel que abrió la puerta a todos los jóvenes a disfrutar. Además que era una persona, pues no sé cuántos años tendría, pero ya se le veía mayor en su época y sin embargo parecía que entendía a todo el mundo. Sí, que eso es complicado entender a todo el mundo hoy en día. Es que eso es lo que se pide, ser cercano, estar con la gente y saber cuáles son sus problemas, ¿no? Un poco en sí, y por eso fue un alcalde bastante querido. Y bueno, saliéndonos así un poco más tal, bueno, tenemos también, como cantantes, tenemos a Enrique Urquijo de Los Secretos, también está enterrado en la Almudena. Luego, por ejemplo, también me encontré hace poco, también está Carlos Marín de Il Divo, uno de los cantantes. Sí, él falleció cuando fue el COVID, falleció en Ámsterdam en un hospital, falleció por COVID y lo enterraron aquí en la Almudena, lo trasladaron sus restos a Madrid y fue enterrado aquí también. Y así como curiosidades, está enterrado también Antonio Rodilla. ¿Sabéis quién es Antonio Rodilla? Seguro que os habéis comido muchos sándwiches. Bueno, sí. Sí. Pues Antonio Rodilla, el dueño de las tiendas de sándwiches, está enterrado en el cementerio de la Almudena. ¿Y reyes? ¿Hay enterrados reyes? Reyes, no, porque los reyes normalmente están en el Panteón del Escorial. Ay, si es que allí a lo lejos, siempre a lo lejos. De hecho, hay un detalle, ahora que me habéis abierto la veda, yo es que empiezo a encadenar historias. En el Escorial está el panteón donde están enterrados todos los reyes, los Borbones,
Y luego también está lo que es el Panteón de los Infantes, donde está enterrado el hermano del rey Juan Carlos, Alfonsito, al que le pegó un tiro en Estoril, en Portugal. ¿Qué suena? Nos hemos quedado de plástico. Nos hemos quedado de plástico, no sabemos qué ha pasado. Estuvo. ¿Sabéis qué es eso, no? Eso No. es el alma de algún muerto que se ha metido en los micrófonos. Y hemos tenido una presencia ahora mismo en directo. Casi que sí, no sabemos qué ha pasado ni qué ha sonado, porque mi móvil está apagado, o sea, no... Tú no habrás escuchado la trompeta de Fausto, ¿no? No, yo lo más que escucho es la flautista de Amelino, la guitarra de Helu. Porque como escuchemos la trompeta de Fausto, me decís ahora mismo dónde está el servicio que yo me voy. Pues nada, no sabemos qué ha sido, no pasa nada. ¿Qué me estaba contando? Que se me han ido las cabras y todo. A mí ya se me ha olvidado todo porque me daba la sensación de que alguien me estaba abrochando los cordones de los zapatos. Pues nada, eso, que el hermano del rey... Eso es, el hermano del rey que está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de allí, del monasterio del Escorial. ¿Y por qué? Claro, es que estamos hablando de que antiguamente el cementerio de la Almudena era el extrarradio, entonces claro, a los reyes no les iban a enterrar en el extrarradio. Bueno, déjate que también hay personalidades bastante... Tener en cuenta que hasta en la muerte hay clases, porque, por ejemplo, tú cuando entras en la parte principal, esas son las sepulturas que se dicen de primera, luego un poco más atrás, en filas más adelante, están las de segunda, luego, claro, luego están los nichos y los columbarios, que es para la gente más humilde, como mi caso, o el nuestro, cuando... Pues eso. Y luego también hay panteones, porque luego hay por ejemplo, hay un panteón que es el de Antonio Asensio. Este señor fue el fundador de la revista Interview y luego, bueno, fue presidente también del Club de Fútbol de Mallorca. De hecho, creo que allí tiene, no sé si el estadio de Mallorca creo que se llama como él, Antonio Asensio, me parece. No estoy muy seguro de esto, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy, el panteón que tiene este señor tiene todos los lujos. O sea, tiene aire acondicionado, ¿tú ¿Qué lo me ves? dices? Sí, aire acondicionado. Lo ves por dentro y tiene, no sé, es como cuando entrabas en una casa de los años 80 y estaba todo pomposo, todo lleno de ornamentos, de cacharros, de cuadros, de fotos. Bueno, es agobiante. Yo cada vez que lo veo digo... ¿Será para los familiares o qué lo del aire acondicionado? Sí, debe de ser que debería ser una familia a lo mejor pues un poco más pija, como quien dice, y necesitan, cuando hace mucho calor en agosto y están dentro del panteón, que no haga mucho calor. Madre mía, para eso están los abanicos, para un ratito. Vamos, Pues no sí. creo que vayan a pasar 24 horas allí O sentado. como yo, te llevas una botellita de agua, Claro, pues esas para cosas, refrescarte, pero bueno. en fin. Siempre ha habido clases, como dices. Lo mío es más el abanico, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, bueno, así pues comentaros un poco también lo que es las esculturas que hay en el cementerio. Hay algunas que son preciosas y bueno, sobre todo también tenemos, por ejemplo, está enterrado el director del Circo Mundial, que se llamaba Junior, y Junior tenía unas esculturas gigantes que son 2 caballos prácticamente a tamaño real, y bueno, esa es una de las más bonitas del cementerio también. Luego hay una curiosidad de lo que es la sepultura donde está enterrado Junior, el director del Circo Mundial, y es que esa sepultura, normalmente en el cementerio no hay luz por la noche. Cuando oscurece, vosotros dentro del cementerio no veréis farolas. A lo mejor veis un coche por ahí pululando con las luces. O sea, que a estas horas que son... Bueno, a estas horas no, pero por ejemplo, a las 6:30... ¿A qué hora cierra el cementerio en invierno, por cierto? Pues en invierno cierra a las 6:30 y en verano cierra a las 7:30. Ah. Yo es que me lo tomo como un gimnasio, porque como a veces voy con la bici a hacer deporte, tengo que saber los horarios. Es que digo, como las 6:30 en invierno ya es de noche, pues si no se ve nada, si uno se pierde de día, de noche, vamos, tengo que llamar a la policía para que me saque de allí. Bueno, pues la única bombilla que se enciende en el cementerio por la noche es la de la sepultura de Junior, que tiene, es una pequeña farolilla que tiene como, no es una farola, es como un foco que tiene una placa y se va cargando de día, y por la noche es la única que está iluminada en el cementerio. Y eso es otra curiosidad también. Madre mía, Y Gel. bueno, pues esa es una de las tantas cosas que podéis ver en el cementerio. Pues nada, Adrián, nos has metido el gusanillo.
Pues ya sabéis. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer un... Bueno, yo creo que hay algún grupo que hace excursiones por el cementerio. Sí, bueno, la empresa mixta de servicio funerario organiza visitas todos los años. Antes eran gratuitas, ahora ya no sé si el ayuntamiento cobra algo, que deberían de ser gratuitas, pero bueno, a mí me pregunta mucha gente que si hago visitas, y yo es que no tengo tiempo para hacerlas, pero la verdad que son bastante interesantes. Estoy haciendo este verano visitas teatralizadas también, que esas están muy chulas, lo que pasa que es verdad que se agotan muy rápido las entradas. Tienes que estar muy atento porque vuelan, y bueno, lo hacen muy bien. Nosotros hemos estado, nos ha gustado mucho. ¿Y por qué no escribes un libro sobre el cementerio, las curiosidades y las historias? Pues esto me lo dicen un montón y me tengo que poner a ello, la verdad que sí. Porque, como he dicho al principio del programa, estás salido en un programa de Juan Ramón Lucas. Pues sí, bueno, me invitaron hace poco. Tengo que reconocer que me dio un poco de pena porque contamos muchas cosas y bueno, no te dejan contar todo lo que te gustaría, pero para eso estáis vosotros, para dejarme hablar y contar pues lo que... Bueno, es que me gusta mucho decir esta frase, pero me gusta mucho contar todo aquello que no nos quisieron contar en el colegio. Pues nada, nosotros te invitamos otro día que vengas y nos cuentes más cosas. Pues nada, Hello. cuando vosotros Bueno, claro. queráis, a vuestra disposición. Pues nada, te invitamos otro día a que vengas y nos cuentes, porque cuando estuvimos en la tienda de Raúl nos contó una historia muy curiosa de una mujer Sí. que no la vamos a contar porque le vamos a invitar otro día a que la cuente. Bueno, pues ahí lo dejo. O sea, que me estáis aquí comprometiendo para que venga otro día. Sí, porque además esa historia me gustó mucho, fíjate. Entonces, Bueno, pues os la contaré otro día. Otro día me paso y os cuento esa y alguna por ahí que tenga más. Pues genial, pues Adrián, muchas gracias por haber estado, por abrirnos los ojos, porque la cultura también está en los cementerios y no solamente hay muertos, hay muchas historias, muchas vidas y si escribieran libros sobre cada persona que está ahí, a lo mejor hacíamos unos libros de historias increíbles. Y libros no de historias, desde luego. incluso de historia de España, historia de Madrid. A mí me da mucha pena porque hay muchas cosas que no quieren que se cuenten de la Almudena y por eso es el gran desconocido, porque tampoco interesa mucho dar a conocer determinadas cosas que son bastante interesantes en el cementerio. Luego, una cosa quería comentar también, y ya no os cuento nada más, lo dejamos para otro día para que os entre el gusanillo, pero sí me gustaría también pues hacer un llamamiento también para que, por favor, abran de una vez el Museo de Carruajes Fúnebres que hay dentro de la Almudena, que lleva años cerrado. Eso es una reliquia, es precioso ese museo. Ya ves tú, son 5 o 6 coches fúnebres, pero son de época y son espectaculares. Y lleva muchísimos años cerrado porque no hacen inversión en que eso se restaure y está lleno de humedades, y es que al final eso se va a echar a perder. Sí. Y no deja de ser pues patrimonio histórico, patrimonio cultural que deberían de conservarlo las administraciones. Sí, además, oye, hay museos, porque nosotros hemos ido a museos de carruajes en diversas ciudades, que como dices tú, tienen 4 o 5 carruajes, pero oye, son curiosos, son antiguos, están muy cuidados. Eso es. O por ejemplo el archivo antiguo del cementerio de la Almudena, ahora está casi todo telematizado y bueno, está todo metido, pues tú llamas, preguntas por alguien y te dice, pues está en tal sitio y te dan un plano y búscale después. Pero por ejemplo el archivo es muy antiguo y está en un sótano, que a mí me han dicho que está lleno de humedades. Pues hombre, ese tipo de archivos, de documentos, que además son libros que están escritos a mano por la persona que se encargaba de gestionar todo el cementerio, y que eso al final pues se echa a perder. Que se haga algún museo, que se haga algo y que la gente, pues como en otros cementerios de Europa, porque siempre vamos a la cola, pues todo el mundo va a cementerios de Europa a visitarlos, a disfrutar de ellos, y aquí en Madrid, la Almudena, es que hay gente que no sabe ni lo que hay dentro, o sea, ni conoce la historia ni nada. Nosotros, por ejemplo, nos acabas de descubrir muchas cosas, como simplemente entrar y mirar para detrás y ver qué está, el que está. Fausto. Bueno, no, No, el de Fausto. la balanza, el de la balanza. Efectivamente, el de la balanza. Fausto está allí, el trompetero, que ese mejor Es que ni mirarle. como ha dicho que estaba antes en la entrada también, No, pues... en la entrada hay otro. Sí, pero dijo que estaba en la entrada y luego se No, movió. en la entrada... Ah, sí.
Sí, no. Fausto está ya, según entras en el cementerio, en el pórtico por la parte ya de dentro. Claro, pero no, yo te estoy diciendo que él ha dicho que en la entrada hay un Cristo. Y luego Ah, detrás... el arcángel San Miguel es el que decís, el de la balanza. Fausto ya está encima de la capilla dentro, pero el arcángel está en la parte de atrás de Lo la... que he Ese dicho. es el que... No, ese es el que hay que ir a ver. Yo os voy a decir una cosa, pero yo tengo la sensación de que pretendéis que esta noche Fausto os pague las pizzas. No, déjalo, Prefiero que las pague, ¿eh? Prefiero pagarlas yo. Deja Fausto ahí que ni se mueva ni un ápice. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias. Un Ha sido muy placer, ya nos vemos interesante. otro día. Y quedas, ya te digo, quedas invitado para contar esa historia porque me gustó mucho y seguro que a la gente le gustó también. Pues nada, muchas gracias. Tu sonrisa está, déjala llegar. Tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.